Buenos días para todos. Damos inicio al segundo panel del día de hoy titulado Crímenes ambientales y ecotráfico. En este panel abordaremos la pregunta por cuáles son las implicaciones sociales, políticas y criminales de la deforestación masiva del Amazonas y la minería ilegal, también el crecimiento de los crímenes ambientales en la región. Nos acompaña como moderadora Inge Valencia, quien es profesora asociada y jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI, y como panelistas están con nosotros James Bargent, María Alejandra Vélez, Javier Revelo Rebolledo y Mauricio Cabrera. Recordamos a los participantes que al final tendremos un espacio para responder a sus preguntas, por lo que pueden participar en el chat del evento o a través de Facebook y Twitter. Del mismo modo, para seguir en el evento en inglés, pueden activar la opción en Zoom a través del icono Global. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación y doy paso a Inge para dar inicio a la conversación. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, como siempre, algunas veces tenemos inconvenientes técnicos, pero ya resolvimos. Entonces, gracias a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos pues a este tercer seminario internacional de crimen organizado. Hoy estamos con nuestro panel Crímenes ambientales y ecotráfico. Y tenemos, bueno, unos muy buenos invitados. Primero, yo quería hacer una breve introducción. Estamos, pues, reunidos en torno a un panel que es muy urgente, de pronto con una agenda un poco menos trabajada dentro de estas problemáticas de crimen organizado asociado a los delitos ambientales. Creo que es importante como reconocer que los delitos ambientales son una de las actividades más lucrativas a nivel transnacional. Si pensamos un poco, pues es uno de los crímenes más lucrativos después del tráfico ilícito de drogas, de las falsificaciones, de la trata de personas. Y algo muy importante que creo que lo vamos a poder ver y conversar aquí es que son actividades altamente lucrativas y con un bajo riesgo, sobre todo para los criminales, ¿no? Normalmente hay una baja respuesta gubernamental, pero en países como el nuestro vamos a ver, que seguramente lo vamos a debatir hoy, las respuestas frente a los crímenes ambientales son altamente securitizadas y tienen una respuesta importante de parte de las Fuerzas Armadas. Algo importante también que creo que conversaremos hoy es que la transformación de estos crímenes ambientales en nuestro país en particular están sucediendo en un contexto particular ligada al posacuerdo, a lo que ha pasado posterior a la firma del acuerdo de paz y a la salida, digamos, de uno de los actores del territorio, de las antiguas FARC, y hemos tenido pues una explosión de fenómenos ligados a economías ilícitas como los cultivos de uso ilícito de coca y marihuana. Tenemos pues con estos datos que siempre nos da Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sabemos que en los últimos 5 años tuvimos un repunte importante y hoy tenemos casi 154.000 hectáreas sembradas en coca, que se une además a la explosión de un fenómeno muy importante alrededor de lo que ha sido la minería de enclave extractivo ilegal, que hoy está golpeando duramente los departamentos de Chocó y Antioquia. Y a ello pues hay que sumar los fenómenos de deforestación que se están viviendo en departamentos como Caquetá y Guaviare, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento de estos fenómenos, un aumento de dinámicas de violencia ligadas también al acaparamiento de tierras, al ampliamiento de la frontera agrícola, que complejizan mucho más este panorama de los crímenes ambientales. Es por eso que hoy tenemos digamos, un selecto grupo de investigadores, investigadoras que han estado, digamos, investigando también en el espacio público, de la política pública, que tiene que ver también con los procesos de decisión que conciernen a este campo. Y pues tenemos unos invitados de lujo que hemos decidido convocar para poder tener una conversación sobre esta temática en particular.
Entonces voy a hacer una pequeña presentación de nuestros panelistas y les voy a contar un poquito sobre la metodología en que estamos trabajando, para que ahí invitamos a todas las personas que nos están escuchando por nuestra transmisión interna, pero también por la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, para que comiencen, pues hagan sus intervenciones, sus preguntas y comentarios. Entonces, primero quisiera presentar a James Bargent, que es el administrador de proyectos en Inside Crime. James ha trabajado con Inside Crime desde el 2012, liderando investigaciones sobre delitos ambientales, narcotráfico, redes criminales y grupos armados. Y ya tiene una década de experiencia como periodista haciendo reportajes en América Latina. Y ha trabajado en diarios como Washington Post, el Guardian y el Miami Herald, entre otros. También nos acompaña la profesora María Alejandra Vélez, colega, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, el CESED, de la Universidad de los Andes. Ella es profesora asociada de la Facultad de Economía y también es miembro fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, el CODES, que también está en la Universidad de los Andes. Ella es economista de esta misma universidad y es doctora en Economía de Recursos Naturales de la Universidad de Massachusetts en Amherst, y ha sido profesora asociada del área de sostenibilidad socioambiental en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes también, y pues ha sido profesora visitante investigadora de importantes universidades como la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York, y profesora visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Duke. Y pues hoy seguramente estaremos conversando sobre varias de sus investigaciones que se han enfocado en la gobernanza y el diseño institucional para el manejo de recursos naturales en comunidades rurales. También nos está acompañando el profesor Javier Revelo Rebolledo, que es profesor principal de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Él es doctor y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Pensilvania y es politólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. También pues muchos de sus trabajos se han enfocado en estudiar la economía política de la deforestación amazónica en Colombia y en particular la forma como el alcance territorial del Estado está relacionado con la propiedad y uso de la tierra. Y finalmente, pues dentro de estos invitados muy interesantes que tenemos, nos acompaña Mauricio Cabrera, quien es geólogo, es asesor del equipo de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. Fue Contralor Delegado para Medio Ambiente en la Contraloría General, asesor en temas mineroambientales en el Ministerio de Ambiente, ha también sido subdirector de estudios ambientales del IDEAM y pues ha trabajado un montón sobre impactos ambientales de actividades extractivas e infraestructura y fue, digamos, coautor de esta compilación del libro Minería en Colombia que sacó la Contraloría, digamos, un aporte muy importante para entender muchas de las dinámicas que complejizan el escenario de la minería en nuestro país y ha sido también, digamos, coordinador del proyecto JEF de conservación de biodiversidad en paisajes impactados por minería en el Chocó biogeográfico. Entonces, bueno, como ven, tenemos un grupo muy interesante de personas que han venido trabajando sobre economías ilegales, crímenes ambientales, digamos, con una reflexión muy importante sobre las cuestiones medioambientales en nuestro país. Entonces, yo quisiera, pues, hacerles una, digamos, pregunta a manera de sugerencia inicial para que ustedes hagan sus intervenciones. Cada uno tendría 5 minutos para hacerla, digamos, como para que podamos tener una primera conversación y posteriormente recogemos algunas de las preguntas que nos llegue del público, de nuestros espectadores, de las personas que están también siguiéndonos a través de Facebook Live y hacemos una segunda intervención para ustedes si quieren responder las preguntas verbalmente. También antes nos habían informado que sí van saliendo preguntas y algunos de ustedes lo quieren hacer pues vía el chat de nuestra transmisión lo pueden hacer. Entonces vamos a tener una primera
intervención. Les pido por favor a nuestros panelistas y a nuestra panelista que sean juiciosos con el tema, con el tiempo. Yo les voy recordando cuando ya sea hora de terminar. Entonces yo quisiera arrancar preguntándoles un poco qué tipo de diagnóstico podemos hacer alrededor de los crímenes ambientales o cómo podríamos, digamos, caracterizar los impactos sociales, políticos, económicos en este aumento de crímenes ambientales que hemos tenido en el país y en la región en los últimos años. Entonces, si les parece, le doy la palabra, no sé quién quiera comenzar, de pronto Mauricio o James, y después pasamos, le damos la palabra a María Alejandra y cerramos con Javier. ¿Conmigo o con Mauricio? Dale, James, si quieres. Dale, James. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Yo voy a hablar un poco sobre los factores que han impulsado la evolución del crimen organizado con respecto al crimen ambiental. Pues el crimen organizado, por lo general, se dedica a la provisión de bienes y servicios prohibidos, como la droga, la prostitución, o en crímenes depredadores, como la extorsión o la trata de personas. Pero el crimen ambiental es algo distinto, porque en la mayoría de los casos, no todo, pero en la mayoría de los casos, los productos finales son algo legal. No es ilegal vender oro, vender madera, criar ganado. Entonces la pregunta es cómo y por qué se involucra el crimen organizado en esas actividades. Y para entender eso, creo que primero hay que notar que en la mayoría de los casos esas actividades no empezaron con la criminalidad, sino con la informalidad. Empezaron en zonas muy aisladas, con poca presencia estatal, pocas oportunidades económicas, donde la caza, la minería de pequeña escala, la tala, incluso el uso de tierras sin regulación, son parte de la vida. Pero ¿qué pasó? Es que esas actividades volvieron grandes negocios. Entraron como el big business, incluso al nivel internacional. Ya un talador no está vendiendo su madera para construir un ranchito en el campo, sino para construir un complejo de apartamentos en grandes ciudades o para exportar, para hacer pisos en China. Lo vemos con la minería, por ejemplo, donde sí la minería ilegal existía antes, pero realmente el auge actual que estamos viendo por toda la región empezó después del 2008 y la crisis económica, cuando los precios de oro internacionales empezaron a subir dramáticamente. Pues esto nos deja con una situación, por un lado tenemos actividades informales y por el otro lado tenemos mercados millonarios, incluso internacionales. Y eso ha generado un espacio perfecto para el crimen organizado, para ser el puente entre esos dos mundos. Después pasamos a la respuesta del Estado a esta problemática, porque hemos visto en muchos países, especialmente en los últimos 10, 20 años, muchos países han introducido nuevas leyes, nuevos marcos regulatorios para intentar controlar y regular esas actividades. Pero en la mayoría de los casos, eso ha sido regulación sin implementación. Muchos países no tienen la capacidad de implementar las leyes, no tienen los recursos, no tienen la experticia, no tienen la tecnología y muchas veces simplemente no tienen la voluntad política. Lo que sí tienen son altos niveles de corrupción. Entonces, otra vez, eso ha creado un espacio perfecto para el crimen organizado. Porque lo que tenemos es una situación donde para moverse en esas economías, esas actividades, ya se necesita un nivel de sofisticación mucho más alto. Hay que saber cómo arreglar los documentos, a quién paga los sobornos y sobre todo cómo lavar productos de origen ilegal a mercados legales. Pues otra vez tenemos un rol perfecto para el crimen organizado.
y como dije antes, con riesgos mínimos para estos actores, porque el Estado no tiene la capacidad de intervenir. Entonces, ¿qué son las implicaciones de esta situación? Que hoy en día estamos viendo por toda la región un aumento en el crimen ambiental, generando deforestación, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad. Y dentro de todo eso tenemos, por un lado, poblaciones vulnerables que son cada vez más dependientes en el crimen organizado para su sustento. Por el otro lado, tenemos poderes económicos y por su extensión políticos que están beneficiando cada vez más de actividades criminales. Y en la mitad de todo eso tenemos los redes criminales que están volviendo cada vez más sofisticados, más fuertes y con más capacidad de generar daño ambiental. Listo, muchas gracias, James. Mauricio, quisiera entonces ahora darte la palabra a vos. Bien, Inge, muchas gracias a ti y a la universidad por invitarnos al panel. Pues sí, retomando parte de lo que plantea James, efectivamente, estos fenómenos se están dando, pues en Colombia el tema de deforestación se está dando alrededor de las dos grandes masas, obviamente, de bosques que tiene el país, que son la Amazonia y el Pacífico. Las dos se están dando unas dinámicas muy fuertes alrededor, pues continúa el tema de cultivos ilícitos como un dinamizador de la deforestación y de la degradación ambiental. La minería ilegal cada día tiene una incidencia mucho más grande en estos factores. Este crimen ambiental está generando unas grandes afectaciones, entre otras cosas, porque por la ecotoxicidad. Digamos, la minería ilegal no es solamente la remoción de la cobertura vegetal, sino es la pérdida del suelo y es la contaminación de cuerpos de agua, de suelos, de especies que terminan en la cadena alimenticia afectando a las poblaciones. Nosotros recientemente hicimos unas mediciones de mercurio en el Pacífico, en el Chocó, y los niveles encontramos más del 50% de población en Quibdó con niveles por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el problema ambiental no solamente termina siendo ambiental, sino de salud pública. La recuperación de esas zonas degradadas es una recuperación muy compleja que aún el gobierno y pues aún el Estado no cuenta con las herramientas, no ha desarrollado las herramientas para controlar tanto el delito de la minería ilegal como los mecanismos financieros, legales para poder recuperar esos pasivos ambientales. Entonces se generan unos grandes vacíos alrededor de precisamente de operación. Entonces están temas asociados a cultivos ilícitos, minería ilegal, está el tráfico de madera, está la apropiación y acaparamiento de tierras que sucede en algunos de esos territorios también como un dinamizador de la degradación ambiental, y tráfico de madera y tráfico de especies principalmente pues han sido dinamizadores. Algunos de estos, pues los que tienen más recursos, sobre todo cultivos ilícitos, minería y apropiación de tierras, pues hay todos unos grupos de ilegalidad que controlan el territorio. Digamos, podemos estar hablando o antiguas estructuras de las FARC o estructuras del ELN. También se tienen los urabeños en algunas zonas y otros grupos de un poco menor jerarquía, aun cuando algunos están asociados a grupos organizados de drogas de México, y algunos grupos pequeños que todavía se están disputando algunos territorios.
Evidentemente un factor es que controlan el territorio, son territorios apartados en donde el ejercicio del control territorial no está en manos del Estado. Son territorios aún en conflicto, que una vez se retiraron, con la firma del proceso de paz, se retiraron de algunas regiones que controlaban las FARC, fueron retomadas por otras. Y en esas zonas ellos hacen un control territorial, ejercen la justicia y evidentemente la tributación. Entonces, o están involucrados directamente en algunos de esos negocios, de esos crímenes ambientales de los que mencionaba, o cobran un dinero por permitir ese tipo de actividades en esos territorios que están bajo su dominio militar. Entonces, ya sea a través del ingreso de maquinaria para hacer minería ilegal o porcentaje de la producción que tienen esas grandes operaciones. Nosotros en una visita que hicimos hace un par de años a Río Quito, encontrábamos en una sola operación minera, encontrábamos 10 dragas y 10 retroexcavadoras, dragones, como les dicen la población chocuana, y 10 dragas y 10 retroexcavadoras, estamos hablando de operaciones de alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares. Entonces son estructuras fuertes y hay algunos que les cobran por el tiempo, por permitir desarrollar la actividad en ese territorio. Entonces genera una degradación ambiental muy grande. Ok. Dale, Mauricio, muchas gracias. Pues ya comenzamos a lanzar algunas ideas y ya nos han comenzado a llegar algunas preguntas. Justamente había una persona que nos estaba preguntando sobre deforestación y creo que nos da, digamos, una introducción interesante para darle paso a las intervenciones de María Alejandra y de Javier, porque ellos se han especializado en regiones y en los casos que estamos trabajando. En particular, María Alejandra ha venido trabajando esta relación entre coca y oro, en especial para el Pacífico, y como lo vimos en la presentación, Javier se ha enfocado mucho más en la Amazonía y en las dinámicas de deforestación. Entonces yo quisiera, digamos, que retomáramos esta pregunta de los impactos, pero también quisiera como que pensáramos esta idea de la amenaza, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la mayor amenaza? O sea, en términos de los impactos sociales, económicos, ambientales, en términos también del impacto para la seguridad de las regiones. Quisiera que pensáramos en términos de la amenaza y cuál consideran ustedes que es esta mayor, digamos, problemática que se está viendo en la región que cada uno ha venido trabajando. Entonces, te doy la palabra, María Alejandra, y cerramos con Javier. Le recuerdo, por favor, a cada uno sus 5 minutos iniciales. Entonces, María Alejandra. Ay, perdón, Inge, te perdí por un segundo. Tengo pésima conexión hoy, disculpas. Voy a prender la cámara un segundo para que me vean, pero la voy a apagar. Y más bien voy a aprovechar el internet que tengo para compartirles una presentación brevemente, porque creo que las gráficas y los mapas son muy importantes. Entonces, por favor, me avisas, Inge, si mi conexión se va. Pero bueno, básicamente yo quisiera hablar un poquito de coca, oro y deforestación en Colombia. No pensaba enfocarme tanto en el Pacífico, ahora lo podríamos conversar. Pero sí quisiera hablar de cómo la discusión sobre los impactos de las economías ilegales se ha centrado en su mayoría en el desarrollo de actividades mineras, formales o criminales, y en la siembra de cultivos ilícitos. Por supuesto, ambas actividades, como ya lo han dicho, pues tienen efectos en la deforestación, directos e indirectos, pero creo que también es clave discutir las interacciones que esas dos economías tienen con otras economías, incluso legales, y que se traslapan en el territorio. Entonces, pues brevemente no me voy a detener ahí, pero sobre la coca se ha dicho mucho sobre su impacto en la deforestación directa del país. Yo creo que ahí, como lo muestran los estudios y la revisión de literatura que hemos hecho nosotros, hay una heterogeneidad regional muy importante.
En algunas zonas ha sido motor directo de la deforestación, pero en otras no. En otras, de hecho, es más importante como un determinante indirecto de la deforestación, porque de alguna manera permite la llegada de otras actividades, permite la llegada de vías, y eso genera, digamos, un ciclo de deforestación y que empuja la frontera agrícola. Pero no solamente, digamos, la actividad misma es la que está generando estos crímenes, digamos, ambientales, sino la política de drogas también. Y ahí es importante mencionar que mucha del desplazamiento de los cultivos ilícitos a otras zonas del país ha sido, a zonas sensibles en términos ambientales, ha sido producto de la política de drogas y el efecto globo, como se llama en la literatura. Incluso las expectativas entre cultivadores por los beneficios de la sustitución, se ha documentado que ha aumentado los cultivos ilícitos en algunas zonas. Lo que yo sí quiero resaltar, y que ya lo hemos mencionado varias veces, es que una preocupación hoy concreta es que en los últimos años hemos visto la expansión de cultivos de coca para usos ilícitos en áreas muy sensibles en términos ambientales. En particular, hoy tenemos que el 4.4% de las hectáreas está en parques nacionales, el 9% en resguardos indígenas y el 16% en consejos comunitarios. Obviamente, como lo ven en estas gráficas, no necesariamente la expansión de la coca en las diferentes categorías de protección está relacionada con la deforestación. Para eso habría que ver a nivel regional. Por ejemplo, en Nariño, en los consejos comunitarios hay una relación muy concreta, en resguardos indígenas en Nariño también, pero por ejemplo en el Meta no es la coca lo que está explicando la deforestación en los parques nacionales, etcétera. Entonces, digamos, hay que revisar esas heterogeneidades regionales. Pero quisiera, y ahí no sé cómo voy de tiempo, para ver si profundizo esto en la segunda ronda o reflexiono, hago esas reflexiones. Yo, hacer como un comentario de como cierre vale. y profundizas en la siguiente ronda. Vale, pues digamos que ante este panorama de expansión de economías ilícitas, en particular coca en los territorios sensibles en términos ambientales, habría que desarrollar otros puntos que lo puedo hacer en la siguiente ronda. La primera es la interacción entre economías legales e ilegales, como rápidamente el lavado de activos implica que después de la coca vienen temas de praderización, de ganadería, de acaparamiento de tierras. Segundo, la interacción entre economías ilegales, y esto es pues todo el tema del traslape territorial que hay entre coca y oro, tanto de oro informal como de oro, digamos, criminal, que están en los mismos territorios. Segundo, cómo esas interacciones entre las economías legales e ilegales tienen interacciones y nutren el conflicto y la violencia. Y vemos ahora, podemos ver los datos del incremento de asesinatos de líderes ambientales, de guardaparques. Entonces, dada cómo están nutridas esas economías, es muy difícil entonces parar la deforestación porque estamos ante actores también violentos. Y cómo de todas maneras en este panorama donde está lo legal, lo ilegal, los grandes, los chiquitos, los informales y los criminales, pues la política pública tiene que diferenciar por tipo de actor para, digamos, abordar este problema de la deforestación y la degradación, porque están diferentes actores de diferente tamaño y calibre operando en los mismos territorios, y eso hace pues que sea muy difícil. Pero podemos profundizar en esas reflexiones en la siguiente ronda. Muchas gracias, María Alejandra. Entonces, Javier, te doy la palabra para que sigamos profundizando un poco en esta reflexión ya más situada a los casos en Colombia. Entonces, si querés, pues seguimos con nuestra, digamos, pregunta alrededor del diagnóstico y de los impactos y chévere que nos cuentes un poco a partir de la experiencia que has hecho vos con el trabajo en deforestación. Bueno, al observatorio por la invitación. Voy a aprovechar estos minutos también para presentar una visión crítica sobre esta relación entre criminalidad y deforestación. Debo decir por transparencia que, digamos, esta reflexión surge de mi tesis doctoral sobre economía política de la deforestación amazónica, que mis lentes no han sido estos de la sociología criminal o la criminología, pero que aspiro desde otros marcos de referencia a tratar de decir algunas ideas que puedan alimentar la discusión sobre criminalidad y deforestación, ¿cierto? Entonces voy a, de nuevo, apagar mi cámara y voy a compartir
la pantalla, porque tengo una breve presentación. Bueno, estas son unas reflexiones un poco generales, si se quiere, ¿sí? Y pues parto por reconocer que efectivamente, como ya todos lo han dicho, la criminalidad es un motor de deforestación. Eso es imposible de negar, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo quiero plantear aquí es que no podemos asumir que la deforestación amazónica es el resultado de la criminalidad. Es decir, este es un fenómeno mucho más complejo en donde la criminalidad tiene un rol, ¿cierto? Pero ese rol solo se entiende en relación con una serie de dinámicas económicas, políticas y culturales, ¿cierto? Y entonces con esa idea de fondo, resalto que el gran riesgo de asumir que el problema es la criminalidad es algo que se llama como la naturalización de la ley. Es decir, en las últimas décadas se han aprobado leyes para disminuir el daño ambiental. Como el daño ambiental no solo persiste, sino que aumenta, hay un riesgo ahí de entender esa brecha. Es decir, una cosa es lo que ordena el Estado en el papel y otra cosa es lo que la gente hace en la práctica. Y si uno, digamos, naturaliza la ley, simplemente termina concluyendo que todo lo que le hace la gente está mal y es ilegal, ¿cierto? Y que el gran reto que enfrenta el Estado es hacer cumplir la ley, implementar la ley, ¿cierto? Creo que eso tiene el riesgo de desconocer que en la práctica y en estas realidades, en estas regiones, la ley es en sí misma un punto en disputa. Hace parte fundamental del conflicto, no solo el conflicto armado, sino la deforestación entendida como un conflicto socioambiental. Y ahí yo les doy dos ejemplos de cómo la ley hace parte de ese conflicto y la definición misma de lo que entendemos como ilegal o como criminal, ¿cierto? La primera es el reconocimiento de que lo ilegal se puede legalizar. Es decir, esa brecha entre la norma y la realidad se puede solucionar legalizando las prácticas que eran consideradas ilegales. Y aquí una idea muy rápida. En este mapa ustedes ven el ordenamiento territorial del Estado hacia 1960. En verde claro, la Reserva Forestal de Ley Segunda, ¿cierto? Casi toda la región amazónica declarada reserva. ¿Qué implicaba esto? Que las ocupaciones, las actividades económicas y la titulación de tierras estaba prohibida en estas áreas que se declararon en el 59, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrió? Que esta reserva se declaró sobre muchas ocupaciones que ya estaban, es decir, mucha gente ya estaba viviendo en la región amazónica y además de eso, mucha más gente siguió entrando y llegando a ocupar y a reclamar tierra en la región amazónica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno ve si hace una cronología, digamos, si salta 20 años en el ordenamiento jurídico del Estado y ahí encuentra ahora con color café claro algo que se llama la sustracción de la reserva? Es decir, son áreas que el mismo Estado dice, esto, ¿saben qué? Esto ya no es una reserva forestal. Entonces, aquí en estas partes que ya no son la reserva forestal, es posible adelantar actividades económicas, ocupación y reclamar la titulación de tierras, ¿cierto? Entonces, esto para un ejemplo decir, como que muchas veces las prácticas ilegales se legalizan y la gente lo sabe y por eso la demanda, cuando uno habla y hace entrevistas en la región, hay una demanda importantísima que es sustracción de la ley segunda, sustracción de la reserva forestal para facilitar la titulación de tierras, ¿cierto? La historia es muchísimo más compleja, pero por tiempo no la puedo desarrollar. Después de esto vienen, digamos, como toda una complejidad en el desarrollo del ordenamiento territorial con el reconocimiento de parques y resguardos. Pero no lo puedo desarrollar porque hay un punto que creo que me parece más interesante. Y el otro, cuando uno desnaturaliza la ley, entiende creo que otro flujo muy importante, que es que actividades que antes se consideran legales, prácticas que eran consideradas legales por el Estado, se vuelven rápidamente ilegales y crímenes, ¿cierto? Entonces en este mapa muestra varias cositas que este mapa lo hizo la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible.
Primero muestra un parque central ahora, que es el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, cuya importancia ecológica ambiental está fuera de discusión, ¿cierto? Pero vemos que en el 2018 se hizo una ampliación, y la ampliación se hizo hacia la izquierda, ¿cierto? La ampliación se hizo a la izquierda. El mapa también nos muestra la deforestación o las coberturas, mejor, ¿cierto? En amarillo clarito, ustedes pueden ver las áreas que ya no son bosque, ¿cierto? En rojo, esos punticos rojos muestran el área que se transformó, es decir, que se deforestó en los últimos 2 años, ¿cierto? Ustedes pueden ver en dónde se perdió mucho bosque. Y la conclusión aquí que uno puede ver es que la ampliación que se hizo del parque en el 2018 se hizo para encontrar la frontera agrícola que se estaba expandiendo. Es decir, para ponerse al lado y para tratar de frenar eso. Entonces, bien, si una persona... Te pediría, porfa, que vaya cerrando. Sí, y dame 20 segundos. Ahora en la segunda ronda puedes profundizar un poco. Seguro. Entonces, si una persona llega a hacer una ocupación o a hacer una extracción económica en esta zona de reciente ampliación, pues eso es ilegal. Es un crimen, de hecho, es un delito, porque hay un delito que se llama la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Y entonces con eso el Estado está dinamizando. Entonces mi pregunta es, ¿estamos ante el aumento desmedido de crímenes ambientales en la Amazonía porque las prácticas sociales cambiaron y aumentaron de forma desmedida? ¿O porque la ley declara algo como ilegal que antes no lo era? Esa era entonces como la invitación, como una reflexión más bien. Gracias. Listo. Dale, muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos unos puntos iniciales muy interesantes. Creo que desde distintas orillas nuestros panelistas pues han puesto sobre la mesa, digamos, ideas como el involucramiento de la criminalidad organizada pues en estos crímenes ambientales. Creo que ahí James nos decía algo muy interesante que tiene que ver, creo que con algunas de las ideas que nos proponía Javier ahora, de cómo la informalidad se va convirtiendo en un delito ilegal y que tiene que ver también, digamos, con esas declaratorias que hace el Estado muchas veces cuando declara una actividad legal o ilegal. Creo que con la minería también ha sucedido unas situaciones parecidas con esos grises que nos ha dejado, por ejemplo, el código minero. Pero lo que vemos también, por ejemplo, viendo los mapas que nos mostraban María Alejandra y Javier, es pues el desarrollo y el fortalecimiento de estos fenómenos, de los crímenes ligados, digamos, a regiones que están marcadas por el conflicto armado, por la violencia, por menor presencia estatal y también, digamos, con esa delgada línea de actividades que transitan entre lo ilegal y lo legal, ¿no? Entonces, yo quisiera, pues, pensando como este diagnóstico que hicimos y con estas como dos maneras de responder de parte del Estado frente a crímenes ambientales, yo quisiera que pensáramos, o bueno, que nuestros panelistas pensaran para ustedes cuáles serían justamente esos grandes desafíos para prevenir los crímenes ambientales, porque estamos hablando de un panorama de violencia, retos en términos del ordenamiento territorial, cuando hablamos, por ejemplo, de las zonas de reserva ambiental, los parques naturales, las zonas digamos, de extracción, como lo mencionaba ahora Javier, y también, pues, como yo lo mencionaba un poco al comienzo, en nuestro país, pues gran parte de la respuesta a estos crímenes han sido, digamos, en una apuesta muy securitizada de parte, digamos, de las Fuerzas Armadas, que son las primeras que están haciendo las intervenciones en los territorios. Entonces, con este panorama, nuevamente, y recogiendo algunas de las inquietudes que el público nos comienza a sugerir, para ustedes, ¿cuáles serían esos desafíos para prevenir los crímenes ambientales? Pensando también como respuestas desde el Estado, pero respuestas que se erigen desde lo local también. Entonces, si les parece, podemos volver a tener el mismo orden. James, si te parece, podemos comenzar con
contigo y después le damos la palabra a Mauricio. Listo, pues sí, como vemos con las otras presentaciones, esas son dinámicas muy complicadas y no hay respuestas sencillas de ellos, pero yo voy a dar un abordamiento muy general de cómo lo veo la problemática y cómo podemos empezar a intentar solucionarlo. Pues por un lado, no tanto en Colombia, pero en muchos países de la región, todavía el crimen ambiental se trata como algo no tan importante, no tan grave. Pues para mí, de nuestra perspectiva, creo que es importante que se reconoce ese como una actividad de crimen organizado. Eso no es algo para pagar algunas multas y ya. Ya estamos hablando de redes sofisticados, criminales, organizados y deben ser investigados y procesados así. Y en varios países están empezando a tomar esos pasos. Por ejemplo, en Perú, con la madera, ya están haciendo las primeras investigaciones tratando la tala ilegal y el tráfico de madera como crimen organizado. Pero por el otro lado, y como yo hablé, los otros compañeros también, tenemos este problema de separar los criminales de los informales y de las poblaciones vulnerables y comunidades que realmente no tienen muchas más opciones. Pues cualquier intento de resolver esos problemas también tiene que reconocer los problemas de esas comunidades y buscar soluciones, si es por rutas de formalización o si es por brindar otras alternativas económicas, pero simplemente criminalizar a todos que participan en esas actividades solo para empujar a esas comunidades hacia la criminalidad, hacia mercados negros y hacia el crimen organizado. Y por el otro lado, tenemos al fin de las cadenas de suministro, las empresas, los consumidores, que son todos nosotros. Tenemos que tomar, y las empresas en particular, tienen que tomar más responsabilidad para su cadena de suministro. En Inside Crime, investigando estos temas, hemos rastreado oro ilegal, madera ilegal, incluso fauna, a grandes empresas, una de las empresas más importantes de nivel nacional e incluso internacional. Y casi todos ellos tienen como sus protocolos de monitorear sus cadenas de suministro, pero en la gran mayoría quedan en el papel. Es que no se dan cuenta de la realidad, que es mucho más complejo de simplemente revisar los papeles y todo eso. Pues esas empresas tienen que tomar más responsabilidad para sus cadenas. Y finalmente, obviamente, está el Estado, que tiene que buscar ese equilibrio en su marco regulatorio y también en sus operaciones represivas y sus inversiones sociales. Todo eso debe ser un esfuerzo integrado entre esos factores, buscando trazabilidad y sostenibilidad en esas actividades, invirtiendo socialmente en las comunidades y además de todo eso, persiguiendo los redes de crimen organizado. Gracias, James. Entonces, Mauricio, si quisieras vos responder esta segunda pregunta. Claro, sí. Pues adicional a los aspectos planteados por James, digamos, yo creo que un factor determinante es estos que son de los territorios más apartados del país, que han estado muy metidos en el conflicto desde hace muchos años, requieren unos planes de desarrollo adecuados a las que tienen. Son, como se ha mencionado, poblaciones vulnerables que tienen unos de los indicadores socioeconómicos más bajos del país. Entonces,
cambiar esa situación requiere una mirada estratégica de la Amazonia colombiana y del Pacífico colombiano. Se han hecho algunos ejercicios, el DNP hace unos 2 años y medio, más o menos 3 años, sacó un documento, el MOTRA, de la planeación estratégica de la región amazónica. Sobre el Pacífico se han hecho ya hace mucho más tiempo, bajo una mirada completamente diferente, esas miradas estratégicas. Yo creo que tienen que ser, primero hecho uno para el Pacífico y el de la Amazonia, comenzar a operativizar las opciones económicas que se han planteado y las alternativas y modos de desarrollo que se han planteado para esos territorios. Estamos hablando de economías de pago por servicios ambientales, proyectos red. Se ha desarrollado una serie de instrumentos económicos que eventualmente pueden ayudar a mejorar esas condiciones de vida de los habitantes del territorio, y no circunscribirlo, como lo mencionabas, a solamente a la parte operativa, militar, digamos, sino también esa llegada del desarrollo, pues digamos, de la institucionalidad más bien, que garantice un desarrollo adecuado para los territorios y sus habitantes. Recordemos que la mayor parte de esos territorios están habitados por comunidades indígenas y comunidades negras que tienen unas condiciones y unas protecciones especiales. Entonces eso se vuelve determinante. Consideramos también que uno de los factores que se debe fortalecer es la gobernanza de esas comunidades. Estamos iniciando unos procesos de monitoreo comunitario, aprendiendo un poco del ejercicio de la sentencia del río Atrato, que precisamente está asociado a un deterioro ambiental asociado a minería ilegal. Y ahí se está planteando cómo fortalecer a las comunidades para que ellas conozcan la calidad ambiental, conozcan qué tanto está ocurriendo degradación ambiental y a su vez puedan ser partícipes, digamos, de esas decisiones y búsqueda de soluciones para esos territorios. Entonces el fortalecimiento de la gobernanza nos parece fundamental. En ocasiones el Estado de pronto requiere ese input de las organizaciones fortalecidas para poder actuar de manera más efectiva. Se deben desarrollar unas condiciones habilitantes, fortaleciendo la capacidad municipal, y respecto a los temas de operativos, vemos que el tema se debe centrar más que en las acciones de fuerza, en unos ejercicios de mejorar la inteligencia, la entrada de recursos por minería ilegal, cultivos ilícitos y otros de esos fenómenos son cantidades importantes de dinero. Entonces creemos que hacer inteligencia y lograr controlar adecuadamente los grandes actores que están involucrados puede resultar mucho más efectivo, incluyendo insumos, maquinaria amarilla, la comercialización que se desarrolla alrededor de eso. Considero que esos pueden ser algunos de los elementos, más algunos ajustes legislativos y reglamentarios que deben ser desarrollados. Hoy por hoy hay algunos proyectos de ley y debería revisarse si se está abordando con la suficiencia necesaria. Tal vez el proyecto de ley de minería ilegal, planteando que entonces hay que legalizar a todos los que están ahí, pues no creemos que debe ser el resultado final de esa problemática de la minería ilegal, porque eso plantearía básicamente pues unas intervenciones de alta degradación en el Pacífico y en la Amazonia. Listo, dale, gracias Mauricio. Entonces, María Alejandra, y pues aquí si quieres puedes profundizar un poco. Me parece muy interesante lo que estabas planteando ahora de esos tránsitos entre lo legal y lo ilegal. Entonces, para que termines un poco Sí, la presentación. Sí, perfecto. Estoy cambiándome aquí de lugar a ver si ahora sí me funciona mejor el internet. Pero sí, yo quisiera abordar esos 4 puntos que no alcancé a abordar en la ronda anterior. Básicamente el primero, la interacción entre las economías legales e ilegales. Y ahí yo creo que uno de los fenómenos más visibles en ese tránsito de los recursos de la legalidad a la legalidad es el lavado de activos, ¿no?
Y yo creo que, por ejemplo, en temas de acaparamiento territorial, que lo ha venido denunciando Rodrigo Botero tantas veces, cómo se praderizan los bosques y se apropian y luego se valorizan y luego ya simplemente empiezan a ser legales por un sistema de vías que se están construyendo, etcétera. Entonces, yo creo que no solamente nos podemos enfocar en las economías ilegales, sino también en las legales que rápidamente se conectan. Eso por un lado. Por el otro, pues está todo el tema de la interacción entre las economías ilegales. Y ahí los datos que les iba a mostrar es que el 43% del territorio nacional hay un traslape entre coca y oro. En el Pacífico colombiano en particular, por ejemplo, la fuerza laboral migra de una actividad a otra en función de los precios del oro, en función de las estrategias de erradicación. Incluso hay datos históricos que muestran una relación negativa. Cuando sube el precio de oro, bajan las hectáreas de coca cultivada, etc. Pero las estrategias de erradicación o las estrategias de sustitución no tienen para nada contemplado el oro, ¿no? Entonces va las estrategias de sustitución por un lado, las estrategias de erradicación por el otro y las estrategias de formalización por el otro. Y yo creo que hay una oportunidad de empezar a mirar esos mercados de manera conjunta. Ahora sí que tengo mejor internet, les puedo compartir rápidamente pantalla nuevamente. Les quiero mostrar estos datos donde hemos graficado la evolución de hectáreas de cultivos de coca en consejos comunitarios con zonas mineras de comunidades negras y en consejos comunitarios sin zonas mineras. O sea, hay coca en los dos lados, pero claramente donde hay oro hay más coca. Y la coca y el oro nunca es parte de la discusión de la política de drogas para ver cómo se utiliza también como una estrategia de prevención y formalización y certificación. El otro tema es, obviamente, pues estas economías ilícitas de coca y oro, pues son utilizadas por grupos criminales como un mecanismo de apropiación de rentas a través de los cobros de impuestos, etc. Y por supuesto se están disputando el control territorial estos grupos, y ahí en esas últimas entrevistas que nos compartió Ariel Ávila, uno veía que son como, ya perdí la cuenta de cuántos grupos hay en los mismos territorios. Eso ha implicado que hay un aumento de asesinato de líderes sociales, que en muchos casos son ambientales, se han asesinado guardaparques en los últimos años. Entonces, pues el tema ambiental no es solamente un tema de la política ambiental, porque se cruza con otros contextos. Entonces, pues, como decía al final, y lo quisiera de la intervención anterior, lo quiero repetir ahora, pues yo creo que la diferenciación por tipo de actor para abordar de manera sistémica el problema de deforestación es muy importante. Y por supuesto, acá hay que tener en cuenta que no todos los que desarrollan las actividades de deforestación son actores criminales, también está la informalidad y en muchos casos comunidades vulnerables. Así que yo sí creo que necesitamos, que obviamente no es fácil, pero diferenciar como una estrategia en clave de seguridad para actores criminales, incluidos quienes están en el sector formal, y en clave de desarrollo rural para comunidades vulnerables. Y esto aplica para la coca, el oro, la tala ilegal, etc. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar por tipo de actor para no solamente atacar y desmantelar las estructuras criminales, sino también proteger a las comunidades vulnerables, a los líderes comunitarios, a los líderes étnicos que están luchando en contra de la deforestación, pero están en peligro en el medio de todo este traslape. Y ahí pues hay muchos elementos de cómo hay comunidades que de hecho están resistiendo a esta expansión de economías ilícitas y cómo necesitamos ahí sí que invertir en esa gobernanza comunitaria que además implica una protección colectiva y no individual. Sí. Dale, María Alejandra, muchas gracias. Entonces, sobre esto ahora si quieres profundizamos de gobernanza comunitaria, porque también lo mencionó Mauricio, pero le doy la palabra a Javier, porque justamente quedamos con esta discusión pendiente de lo legal y lo ilegal, que creo que es muy interesante para entender también pues, las dinámicas de estas regiones fronterizas donde hemos estado pues, hablando, son donde se están perpetuando estos crímenes ambientales, pero claramente tiene una profunda relación como con nuestra configuración estatal y también pues, la historia relacionada a los impactos del conflicto armado. Entonces, Javier, si vos querés
terminar, digamos, con esta reflexión que traías de esa tensa relación de lo legal y lo ilegal para entender los procesos de deforestación en la Amazonía. Bueno, sí, porque es bastante difícil ir de último, ya varios de los que me antecedieron han dicho temas muy importantes. A ver, digamos, la invitación como que yo quisiera hacer es sí eso, digamos, como no reducir el tema a un asunto de criminalidad, el asunto es mucho más complejo, que no hay que naturalizar la ley, simplemente hay que desnaturalizarla y entender que eso hace parte fundamental del conflicto, ¿cierto? Y entonces les doy otro ejemplo. En los últimos años hubo una mesa de concertación entre parques y campesinos. Había dos posiciones en la mesa. Rápidamente, la posición de Parques Nacionales Naturales, que decía, ustedes no pueden vivir aquí, tienen que salir, ¿sí? La posición de organizaciones campesinas que decían, pues cambie la ley para que nosotros podamos tener una vida razonable, social, sostenible, pero que no tengamos que salir, ¿cierto? Entonces, si uno simplemente asume que la ley y vivir en un parque es un delito y con eso trabaja, se está perdiendo la mitad de la historia. Entonces esa es la primera invitación que quería hacer. Y lo segundo es como reforzar algunas de las ideas que ya han dicho, es decir, que yo no veo un gran debate con lo que ya han dicho antes. Lo primero es la conexión con las economías legales, que todos lo han dicho, creo que fundamentalmente María Alejandra enfatizó esto, ¿cierto? Les voy a compartir una gráfica que a mí me gusta mostrar para que ustedes vean cómo la deforestación no es el resultado directo de los cultivos ilícitos, ¿sí? Directo. Ella diferenció entre directos e indirectos, entonces yo me pego de su lenguaje. Y ustedes pueden ver al lado izquierdo, ¿cierto? En el departamento de Caquetá. ¿Qué es lo que muestran las barras? Las barras son cabezas de ganado, las barras amarillas. ¿Qué es lo que muestra la línea verde? La línea muestra pérdida de bosque anual, ¿cierto? ¿Y qué es lo que muestra la línea punteada azul? Es la cantidad total de cultivos ilícitos en el departamento de Caquetá, ¿cierto? Es decir, si uno asume que todos los cultivos ilícitos en el Caquetá deforestan, que es una suposición excesiva, pero digamos, si uno asume eso, no llega ni a la quinta parte del total de hectáreas que se pierden. Entonces, si uno se queda pensando que la deforestación viene de cultivos ilícitos directamente, se está perdiendo la mayoría de la película, y aquí hay que hablar de ganadería. Y hablar de ganadería es hablar de sectores con una voz política muy importante, tanto a nivel local como a nivel nacional. Listo. Entonces, la primera idea, que no es muy nueva, pero que para reforzar algo que ya decía María Alejandra. Y lo segundo, y con esto termino, es cuando ustedes ven cómo caracterizamos este problema, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto se debe esto a los grandes deforestadores? Porque nosotros queremos creer, ¿cierto?, que si se pierden 200.000 hectáreas en la Amazonía, el resultado es de 20 personas que están tumbando 10.000 hectáreas cada persona, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ver el problema como que unos muy poquitos están deforestando miles y miles de hectáreas. El mismo IDEAM, cuando cuantifica y muestra la cantidad de área de los polígonos, muestra algo, una imagen, y es que la mayoría de los polígonos de deforestación que ocurren en el país son pequeños, de 1 hectárea, de 1 o 2 hectáreas, de 2 a 10 hectáreas, de 10 a 50, y hay unos pocos de más de 50 hectáreas. Entonces, no es lo mismo, piensen en la discusión que se daba en los 90 sobre la política antidrogas. No es lo mismo las grandes plantaciones de coca, es decir, si uno piensa el problema de los cultivos ilícitos como grandes plantaciones de coca, lo que en su momento se vivía en Miraflores, por ejemplo, en los 90, ¿cierto? Una cosa es eso, entonces uno dice, si hay 200.000 hectáreas de coca en el país, y uno dice, son 20, y cada uno tiene de 10.000 hectáreas de coca, pues ese es un problema distinto. Pero si uno se da cuenta de que alrededor de las 200.000 hectáreas de coca hay 100.000 familias, el problema es un problema social distinto, ¿sí? Yo creo que algo así pasa con la deforestación, es decir, no es que 10 personas deforesten 20.000 hectáreas cada uno, ¿cierto? Sino que hay miles de personas, cada una deforestando, y ahí hay digamos, un degradado donde hay unos pequeños y hay unos grandes, de acuerdo con lo que estaban diciendo ya varios, y por eso la estrategia del Estado tiene que diferenciar claramente
Porque si no, porque si esto se va con la lógica de criminalidad, de criminalizar la deforestación, digamos, este es el surgimiento de nuevos ciclos de violencia en una región como la región amazónica. Es decir, piensen en la reacción que se vivió al operativo militar que se hizo en la cordillera de los Picachos, o la reacción social. La gente sale a las calles y se enfrenta violentamente con el Estado, oponiéndose a esos operativos. Entonces, si esto no se maneja y se maneja con esas generalizaciones, estamos alimentando el conflicto en zonas que han sido gravemente afectadas por el conflicto. Dale, gracias, Javier. Pues aquí yo quisiera lanzarles otra pregunta y recogiendo, pues voy a tratar de recoger varias de las preguntas que nos hace el público en estos 15 minutos que nos quedan y también cambiar un poco el orden de las intervenciones. Pues creo que claramente con los casos vemos una distinción de actores, ¿no? Actores pues que están involucrados o que quedan fijados en esta idea de lo ilegal. Pienso, por ejemplo, pues lo que vos decías ahora, comunidades campesinas, como fue, por ejemplo, el resultado de Artemisia, que fue muy, muy polémico, o para el caso del Pacífico siempre está esta tensión con relación a la declaratoria, pues a la manera de definir la minería ilegal, porque en esa idea de lo ilegal han quedado comunidades, por ejemplo, afrodescendientes, que realizan la minería como una actividad de subsistencia y una actividad propia, tradicional, pues ligada a sus propios procesos. Entonces, aquí, arrancando ahora con Javier, me va a volver. Yo quisiera como preguntarte, y aquí recogiendo algunas preguntas del público, ¿cómo podemos como caracterizar mejor este escenario de la deforestación de la Amazonía? Porque vos has hablado, bueno, está, digamos, esta cosa hacia la ganadería, están las poblaciones más vulnerables, pero también cuando estábamos hablando en la preparación del panel, está esta pregunta, bueno, ¿por qué también está detrás la criminalidad organizada? De pronto no tan claro para el caso colombiano, mucho más para el caso brasilero. Entonces quisiera de pronto que entraras un poquito más en detalle ahí, ¿no? Como caracterizar este fenómeno de la deforestación, porque claramente pues hemos hablado de algunos actores, pero quisiera, digamos, que habláramos un poco más de deforestación, las dinámicas de la violencia y de la criminalidad organizada, para arrancar ahí. Y a María Alejandra quisiera que de pronto nos hablara un poco más de estos ejercicios de gobernanza comunitaria que vos has trabajado en el caso particular del Pacífico, porque por acá hay una pregunta que nos habla de, pues en lugares donde se dan estos procesos de deforestación, podrían darse procesos de sustitución que sean sostenibles en el tiempo, pero hasta ahora no hay, digamos, como propuestas que hayan sido efectivas. Entonces, de pronto, digamos, con el trabajo que vos has hecho con consejos comunitarios en el Pacífico, nos podrías contar un poco más. ¿Listo? Entonces, les dejo estas dos preguntas para Javier, María Alejandra, y después nos vamos con Mauricio y con James. Una pregunta muy difícil. Yo simplemente diría como que creo que sabemos muy poco. Es decir, creo que hay que partir por reconocer eso. Se sabe muy poco sobre esa relación entre grupos armados y deforestación. Y estamos trabajando con una serie de generalizaciones que son pues, problemáticas, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se ha dicho que la presencia de las FARC fue fundamental para disminuir la deforestación, ¿cierto? Para mantener eso a raya un poco. Y entonces, si uno mira, pues el rol de la deforestación, lo que yo alcanzo a entender, es tan complejo como el rol del Estado. Es decir, las FARC hacen muchas cosas y esas cosas que hace en su complejidad tiene efectos diversos. Por ejemplo, unos colegas aquí en la facultad estudian el papel de las FARC en la construcción de carreteras, ¿cierto? Y sabemos pues que las carreteras están asociadas fuertemente a deforestación, pero también otros hemos visto el papel de las FARC en los cultivos ilícitos, en el fomento de los cultivos ilícitos o de uso ilícito, y sabemos que eso también está relacionado con la deforestación.
Y al mismo tiempo, pues obviamente está esta otra cara de la regulación de los manuales de convivencia y etcétera, en donde eso contribuye a mantener la deforestación a raya, y digamos el control férreo que tenían, cierto, como del territorio en términos de las dinámicas de poblamiento, es decir, de qué regiones se podrían o no poblar. Entonces, cuando pensamos en el efecto de los grupos sobre la deforestación, yo creo que hay que reconocer que así como el Estado es diverso, los grupos también son diversos y van dejando legados distintos. Y eso varía territorialmente, digamos. Uno no puede, por el hecho de lo que observa en una región como el norte del Caquetá o el sur del Meta, uno no puede generalizar para todo el país tan fácilmente, ¿cierto? Porque si uno estudia la zona del Urabá o del Chocó y del Darién, ¿cierto? Digamos, el efecto del conflicto armado sobre la deforestación, pues ha sido, creo yo, como el inverso, ¿sí? Es decir, eso ha servido a promover grandes transformaciones en el uso de la tierra que llevan y se manifiestan en la deforestación. Entonces creo que ahí hace falta mucho más estudios para entender bien esa relación. Entendemos poco, creo yo, todavía sobre el rol de las FARC en la deforestación. Y si queremos entender bien eso, o sea, esa es la línea de base si queremos entender bien el papel de lo que pasa después de la desmovilización de las FARC. Digamos que son grupos que llegan como con otras apuestas territoriales distintas, y de eso pues se sabe, creo que aún. Listo. Bueno, gracias, Javier y María Alejandra. Gracias, Inge. Pues primero hay que decir para la región del Pacífico y para quienes nos oyen de otros países en Latinoamérica, hay que primero dar un contexto rápido y decir que, digamos, el Pacífico colombiano, prácticamente todo el territorio de esa región, más de 6 millones de hectáreas han sido tituladas colectivamente a comunidades afro, comunidades negras, como lo reconoce la ley. Obviamente, paralelo a ese proceso de titulación colectiva, pues también hemos visto una expansión de cultivos de uso ilícito en la región, que es básicamente el 16% del total de cultivos, y más o menos estamos hablando entre el 6 y el 8% del total de la deforestación. Pero también hay que decir que en ausencia de esa titulación colectiva y en ausencia de la conformación de estos consejos comunitarios, pues tanto la expansión de la coca como la deforestación sería aún peor. Es decir, es porque existen los consejos comunitarios y se titularon colectivamente que todas esas dinámicas de expansión de economías ilícitas y de deforestación se han detenido. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de seguir fortaleciendo la gobernanza de esas autoridades étnicas y de esos consejos comunitarios en el territorio. De hecho, aunque hay el 16% de coca en los consejos comunitarios, pues cuando uno ve ya el mapa en el territorio, pues hay muchos consejos comunitarios que no tienen coca ni minería ilegal. Y cuando uno entra allí a preguntar qué es lo que está pasando, y lo que nosotros hemos medido es que básicamente hay una resistencia, las comunidades no son actores pasivos y hay una resistencia muy fuerte de las comunidades a la entrada, digamos, de esos actores ilegales también en el territorio. Y yo creo que ante la ausencia, digamos, de un Estado fuerte, de la provisión de bienes públicos, de emprendimientos productivos sostenibles, pues esto es lo único que ha detenido la resistencia comunitaria, la organización comunitaria, procesos de degradación ambiental aún peores. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad acá de seguir fortaleciendo esos procesos comunitarios de autogestión del territorio, para lograr encontrar economías más sostenibles. Y dentro de esas economías más sostenibles, yo sí creo que, dado que muchas comunidades, de hecho, tradicionalmente eran mineras, hay que apostarle a la formalización minera y obviamente a pequeña escala, para que esas comunidades mineras puedan acceder a cadenas de valor que, digamos, garanticen una compra estable bajo prácticas ambientales y sociales del oro. De lo contrario, difícilmente otro producto va a llegar a reemplazar la coca, que cumple con unas condiciones de mercado garantizado que otros productos no lo van a garantizar. Entonces, yo creo que el llamado a pensar el oro y formalizarlo, además para sacarlo de la lógica de la ilegalidad que genera como todo este ciclo que hemos hablado. Ok, dale, gracias, María Alejandra. Pues ya estamos en nuestra línea final, entonces yo le
lanzaría a Mauricio y a James una pregunta final, pues ya como en modo conclusión, como pues algunas recomendaciones finales para enfrentar pues, los fenómenos ligados a crímenes ambientales, ¿no? Porque estamos viendo claramente pues un panorama muy complejo que, como lo dijo creo que ahorita María Alejandra, pues son ambientales, pero no se limitan a lo ambiental, ¿no? Tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones políticas, con las disputas territoriales, por ejemplo, que hacen actores armados ligadas a la historia del conflicto armado, por lo menos en Colombia. Pero vemos que también pues, es una problemática que progresivamente va avanzando. Está en Brasil, por ejemplo, aquí tenemos una intervención de Brasil que nos pregunta un poco sobre los impactos del narcotráfico en la agricultura familiar, o también teníamos una pregunta desde Guatemala que nos decía pues, que qué medidas se pueden tener para prevenir, digamos, la deforestación. Entonces, pues, la pregunta final que les quería lanzar es recomendaciones y también de pronto una reflexión final de volver justamente por qué por qué es tan importante esta agenda de, digamos, lograr visibilizar los impactos de la criminalidad organizada para América Latina. ¿Listo? Entonces, Mauricio, James, les doy la palabra. Bien, gracias, sí. Pues lo primero es, eh, pues tener este tipo de debates se vuelve fundamental porque realmente han estado un poco invisibilizados esa temática del daño ambiental, del crimen ambiental y como vemos ha venido moviendo unas dinámicas criminales, unas economías ilegales que terminan legalizando después ese acceso a recursos a través de o contrabando o entrada de bienes y servicios que en últimas terminan legalizando muchas de otras economías y se invisibiliza el daño ambiental. Grave, lo mencionaba hace un rato, que no exista un marco legal, por ejemplo, para manejo de pasivos ambientales que está siendo grave para el país, o preocupante, digamos, en este momento que los proyectos de ley solamente estén pensando en unos temas punitivos cuando eventualmente se requiera un poco más de trabajo en la parte de investigación, porque las cadenas, entre otras cosas, hay unos niveles también de corrupción muy alto entre las entidades. Como recomendaciones, pues definitivamente se requiere, creo que todos lo hemos mencionado de una u otra forma, y es la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en esos territorios, no solamente como las acciones de fuerza, sino también un Estado que genere bienestar en los territorios. Para eso, pensando en las condiciones ecosistémicas del Pacífico y de la Amazonia, que estamos básicamente hablando de bosque húmedo tropical. En ese bosque húmedo tropical que tiene una alta presencia de actividad minera, el Pacífico, pues probablemente la formalización, María Alejandra lo planteaba, puede ser un mecanismo viable, un tipo de minería que no genere la degradación que hasta la fecha ha venido generando con mercurio y es posible y se tiene que trabajar en ello. En la Amazonia es un poco más complejo, la actividad minera es de mucho menor impacto, es de mucho menor intervención y pues ahí creo que las condiciones no están dadas para que se desarrolle ese tipo de actividad. Además que las concentraciones son mucho menores. Hoy se está dando en razón al alto precio del oro que sucedió ahora en la época de COVID y de 2008 en adelante, que se subió de manera absurda, pasando en 2012 estaba en $8.000, pasó a $65.000 un kilo. Obviamente eso genera unas dinámicas. La planeación estratégica de la Amazonia y del Pacífico se vuelve un elemento determinante, involucrando a las comunidades sobre alternativas de desarrollo. Creemos que el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad puede ser uno de los grandes salidas para esos territorios. También estoy de acuerdo, Javier, lo que plantea en términos de investigación, se deben conocer mejor los fenómenos, y los fenómenos no solamente por las reacciones sociales, sino las reacciones políticas. Recuerdo que en la intervención que hubo en Picachos, el gobernador de Caquetá recién
recién posesionado salió a defender a los ganaderos. Entender mejor gráfico que mostraba de la esencia también de muchos actores legales pequeños también debe ser entendida para entonces plantear alternativas que sean viables para esas economías. Entonces creo que por ese lado deben ir las intervenciones del gobierno. Ok, dale Mauricio, muchas gracias. James, entonces te doy la palabra. Bueno, en principio, como estaba hablando antes, lo más importante es un abordamiento integrado, que es la represión, el marco regulatorio, la inversión social y todo eso juntos es absolutamente clave. Otra cosa para mí es que muchas veces la política se desarrolla desde unas oficinas en Bogotá, por ejemplo, y realmente sin el conocimiento de la realidad en el campo y las complejidades de esas dinámicas y las situaciones de las comunidades en las áreas donde se aplican esas normas. Pues tiene que ser con investigación, con consultación con las comunidades y no simplemente de una perspectiva que es no con las raíces en las zonas donde están tomando lugar estas actividades. Por el otro lado del mismo punto, pero por el otro extremo, es que muchas de esas actividades ya son internacionales, no simplemente son un tema de lo que está pasando en las zonas de extracción, el oro en particular, pero también con el ganado. También con la madera. Hay mercados muy grandes y muy fuertes internacionales y los que están al fin de estas cadenas tienen que participar en los esfuerzos para combatir estas actividades. Y para terminar, para mí algo absolutamente clave es que todo tiene que tener un enfoque contra la corrupción, porque eso es uno de los obstáculos más grandes si estamos hablando de operaciones represivas, si estamos hablando de regulaciones de trazabilidad. No, todo es desviado por la corrupción. Pues sin tomar esto en cuenta, los resultados de cualquier política, cualquier acción van a ser muy limitados. Ok, gracias James. Pues de nuevo, gracias a nuestros panelistas, a Javier, a Mauricio, María Alejandra, a ti James, a la Universidad del Rosario y al Observatorio de Crimen Organizado. Creo que tuvimos una conversación muy interesante que nos muestra, digamos, justamente el ensanchamiento de estas agendas con relación, por ejemplo, a la necesidad de comprender con urgencia las transformaciones territoriales que se están dando en nuestro país, en nuestra región. Creo que digamos, estas discusiones que estamos teniendo sobre los nuevos fenómenos para entender las lógicas de la criminalidad organizada comienzan a, digamos, como abrir cada vez más puertas, ¿no? Hoy estamos hablando de crímenes ambientales. A continuación, más tarde, pues vamos a tener también una reflexión sobre lo que ha pasado en el contexto de pandemia. Entonces, esto también nos muestra la necesidad de estar entendiendo estas profundas transformaciones y claramente con, digamos, con toda esta agenda que estamos viviendo alrededor de las situaciones de cambio climático, pues las cuestiones ambientales creo que se vuelven una urgente necesidad, un asunto de primera necesidad para entender y seguir comprendiendo nuestro país. Entonces, de nuevo, gracias a nuestros panelistas, a todas las personas que nos están escuchando, a nuestros espectadores y a las personas que enviaron sus preguntas. Tratamos de responderlas. Y bueno, pues de nuevo, gracias. Y creo que Sara nos va a contar cómo sigue la programación de nuestro seminario. Claro que sí, muchas gracias Inge, también a los asistentes y a quienes nos acompañaron en este panel, muchas gracias. A las 4 de la tarde tendremos nuestro último panel sobre las afectaciones que el COVID-19 ha tenido en el crimen organizado.
Los esperamos a través de este mismo link. También queremos decirles que las presentaciones de algunos de nuestros panelistas no podrán ser socializadas con los espectadores, pero las memorias del evento podrán ser consultadas posteriormente en el repositorio de la Universidad del Rosario, el blog del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado y en el canal de YouTube de Inside Crime, sobre lo cual les comunicaremos vía correo electrónico. Recuerden acompañarnos en redes sociales a través del hashtag Crimen Organizado Latam.